Trabajo como enfermero en un hospital antiguo, un lugar que ha visto muchas décadas pasar y que, sin duda, ha presenciado más historias de las que nadie se atrevería a contar. Llevo más de 10 años aquí y he pasado más noches en este edificio de las que me gustaría admitir. Al principio, cuando empecé, lo veía como cualquier otro hospital, grande, con sus largas salas de habitaciones, pasillos interminables y, claro, la rutina monótona de la vida hospitalaria. Pero con el tiempo, comencé a notar que en las noches, cuando todo se sumía en ese silencio abrumador, el hospital adquiría una vida diferente, una presencia casi palpable, que nadie parecía querer mencionar, pero que todos sabían que estaba ahí. Lo que me ocurrió en una de esas noches es algo que hasta hoy, años después, no logro olvidar. Era una noche como cualquier otra. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y se extendía hasta las 6 de la mañana. El hospital, a esas horas, se volvía un lugar completamente diferente. Durante el día, todo estaba lleno de gente, médicos, enfermeras, pacientes y visitantes. El bullicio incesante de conversaciones, teléfonos sonando y pasos apresurados llenaban el aire. Pero en la noche, ese bullicio desaparecía. El hospital se volvía un mar de pasillos vacíos, iluminados solo por la luz tenue de los fluorescentes que, más de una vez, parpadeaban como si tuvieran vida propia. Aquella noche, hacía frío. No era inusual que el hospital se sintiera helado, especialmente en invierno, pero esta vez el frío se sentía diferente, como si no solo fuera la temperatura del aire, sino algo más profundo. Algo que se arrastraba por los pasillos y que podía calarte hasta los huesos. Recuerdo haberme puesto una chaqueta extra antes de empezar mi ronda, algo que normalmente no hacía, y desear haberme puesto algo más grueso. El turno transcurría con normalidad hasta pasada la medianoche. Mis compañeros y yo habíamos estado atendiendo a algunos pacientes y revisando los monitores. Esa noche, solo había unos pocos pacientes ingresados en el ala en la que me encontraba, lo que normalmente significaba una noche tranquila, casi aburrida. Pero al pasar por uno de los pasillos más alejados, noté algo que me hizo detenerme. El pasillo en cuestión siempre había tenido una atmósfera extraña, no puedo explicarlo bien, pero desde mis primeros días trabajando en el hospital, evitaba pasar por allí si no era absolutamente necesario. Algo en el aire de ese lugar siempre se sentía pesado, como si el mismo espacio físico estuviera cargado de algo más que simples muros y camas. Pero aquella noche, el aire se sentía aún más denso de lo habitual. El frío había aumentado considerablemente, tanto que podía ver mi aliento formándose en pequeñas nubes frente a mí. No era natural. No había ninguna razón para que hiciera tanto frío dentro del hospital. Avancé lentamente por el pasillo, con la intención de revisar la habitación 13. Sí, esa habitación. En el hospital hay varias habitaciones numeradas, pero la 13 siempre ha sido un lugar envuelto en misterio. No sé si es por superstición o simplemente por casualidad, pero esa habitación parecía tener más historias de terror que cualquier otra. Pacientes que se quejaban de presencias, de sombras, de susurros en la oscuridad. La mayoría de las veces lo atribuíamos a la confusión o los efectos de la medicación, pero cuanto más tiempo pasaba en el hospital, más empezaba a dudar de esas explicaciones racionales. La puerta de la habitación 13 estaba entreabierta, lo cual era raro. Recuerdo haber cerrado esa puerta antes durante mis rondas y el paciente que estaba allí estaba sedado desde hacía horas. No había razón para que la puerta estuviera abierta. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido, aunque no sabía bien por qué me sentía tan nervioso. Tal vez era la extraña quietud en el aire, o el hecho de que, por alguna razón, los sonidos del hospital, incluso los de las máquinas y los monitores, parecían apagados. Como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando empujé la puerta, sentí como el frío en la habitación me envolvía de inmediato, un frío tan intenso que tuve que frotarme los brazos para intentar entrar en calor. Pero no era solo la temperatura. Era la sensación. Algo no estaba bien. El paciente seguía dormido,
su respiración era regular y los monitores no mostraban nada fuera de lo normal. Todo parecía estar en orden, excepto por ese frío insoportable y, de repente, un murmullo que llenó la habitación. Me detuve en seco, intentando escuchar mejor. Al principio pensé que era el paciente, que tal vez se había despertado y estaba hablando en sueños, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era su voz. El murmullo no venía de la cama. Venía de la esquina de la habitación, un rincón oscuro donde la luz de las lámparas apenas llegaba. Tragué saliva y di un paso hacia atrás, mi corazón comenzaba a latir con fuerza en mi pecho. El murmullo era suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que mi piel se erizara. No podía entender lo que decía, eran palabras susurradas, mezcladas con lo que parecía ser un viento distante, aunque no había ninguna ventana abierta. Era como si el aire mismo estuviera hablando. En ese momento sentí algo más, una presencia, algo que me observaba desde la oscuridad de la habitación. Giré la cabeza hacia la esquina del cuarto y, lo juro, vi una figura. No era alguien que estuviera físicamente allí, era más una sombra, una forma oscura que no pertenecía a este mundo. No tenía rasgos definidos, no podía ver un rostro, pero sabía que estaba mirándome, como si supiera que yo estaba allí. El frío se intensificó aún más, y me costaba respirar. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era solo mi imaginación, tal vez el cansancio estaba jugando trucos con mi vista. Pero el susurro no se detenía, y la sensación de ser observado se hizo cada vez más fuerte. Sentía que esa sombra me estaba estudiando, esperando algo. Mi instinto me decía que debía salir de allí de inmediato, pero mis pies no respondían. Estaba congelado, no solo por el frío, sino por el miedo. Algo no estaba bien en esa habitación, y yo lo sabía. Finalmente, reuní el valor suficiente para retroceder hacia la puerta. Cuando lo hice, la figura pareció moverse, pero no de manera natural. Era más como si se deslizara a través de la habitación, sin hacer ningún sonido. Cerré la puerta de golpe, mis manos temblaban, y me quedé allí, parado en el pasillo, tratando de calmarme. No sabía qué hacer. No podía decirle a nadie lo que había visto, porque no me creerían. ¿Cómo explicas que viste una sombra moverse en una habitación donde no había nadie más? El resto de la noche pasó en una especie de niebla. Hice mis rondas como siempre, pero cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía la misma opresión en el aire, como si algo estuviera acechando detrás de cada puerta. No volví a entrar en la habitación 13 esa noche, y cuando mi turno terminó, me fui del hospital sin decir una palabra a nadie. Durante los días siguientes, intenté no pensar en lo que había pasado, pero no podía dejar de recordar la figura en la esquina de la habitación, el frío, el murmullo. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que era el cansancio, de que había sido una alucinación. Pero entonces, un par de noches después, uno de mis compañeros mencionó algo que me hizo estremecer. Dijo que había escuchado ruidos extraños cerca de la habitación 13, como susurros, y que el aire en ese pasillo se había vuelto insoportablemente frío, incluso más que en el resto del hospital. No le conté lo que había experimentado, pero su relato confirmó lo que ya sabía, algo estaba mal en esa habitación. Con el tiempo, escuché más historias de otros enfermeros y médicos. Algunos decían haber visto sombras moverse en los pasillos, otros hablaban de ruidos inexplicables que los despertaban en mitad de la noche. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos sabíamos que el hospital, o al menos partes de él, estaba embrujado. Lo que más me aterra, sin embargo, no es lo que vi esa noche, sino lo que podría haber pasado si me hubiera quedado más tiempo en esa habitación. Sigo trabajando en el hospital, porque no tengo otra opción, pero desde ese día, cada vez que me toca el turno de noche, hago todo lo posible por evitar ese pasillo. No importa lo que diga la lógica, no importa lo que trate de decirme a mí mismo. Sé que hay algo en ese lugar, algo que no pertenece a este mundo, y temo que algún día, si no soy lo suficientemente cuidadoso, ese algo decidirá mostrarse de nuevo.
Y entonces, tal vez, no me deje ir tan fácilmente. Después de lo que sucedió aquella noche en la habitación 13, estuve convencido de que había vivido lo peor que este hospital podía ofrecerme. Pensé que había enfrentado a la oscuridad en su forma más pura, y que lo que fuera que habita en esas paredes me había dejado seguir con mi vida por alguna razón. Intenté evitar esa parte del hospital durante mucho tiempo, y la sensación de que algo me vigilaba desde las sombras disminuyó. Pero, lo que ocurrió meses después me hizo darme cuenta de que el hospital no es solo un edificio viejo y mal cuidado, está vivo, y en su corazón se esconde algo mucho más siniestro. Lo que voy a contar ahora es aún más perturbador, algo que me hizo cuestionarme si volvería a sentirme seguro en este lugar. Aún me cuesta creer que esto realmente pasó, pero cada vez que cierro los ojos, revivo esos momentos, y sé que fue real. Recuerdo que era una noche fría de invierno. En el hospital siempre hacía frío, pero aquella noche parecía más intenso, como si la misma estructura estuviera absorbiendo todo el calor. El viento soplaba fuerte fuera, haciendo que las ventanas vibraran y produjeran ese sonido característico que siempre me pone los pelos de punta. El hospital estaba más vacío de lo habitual, solo quedaban unos pocos pacientes ingresados y el personal era mínimo. Una de esas noches en las que cada rincón oscuro parece más profundo, y los pasillos, con sus luces parpadeantes, parecen interminables. Esa noche, mi turno comenzó de manera rutinaria. Recorría los pasillos, revisaba las habitaciones, asegurándome de que los pacientes estuvieran estables. Todo iba bien hasta que me asignaron una tarea que, en otro contexto, no me habría incomodado. Tenía que hacer algunas revisiones en el ala oeste del hospital, un área que rara vez se utiliza y que solo abrimos cuando el resto del hospital está lleno. A lo largo de los años, este ala del edificio había adquirido una reputación extraña entre el personal. No había historias específicas como las de la habitación 13, pero siempre se decía que el ambiente allí era diferente, más pesado, más frío. La mayoría de nosotros evitábamos trabajar en esa sección si no era necesario. El paciente que estaba ingresado en la habitación 27 del ala oeste era un hombre mayor, el señor Hernández. Había sido admitido por complicaciones cardíacas. Según los informes, estaba estable, pero su condición requería monitoreo constante. El ala estaba prácticamente vacía, y la soledad de esos largos pasillos oscuros comenzaba a jugar con mi mente. Mientras caminaba hacia la habitación 27, noté que el aire se volvía más frío con cada paso que daba. El viento soplaba con más fuerza afuera, pero eso no explicaba por qué el pasillo se sentía tan helado por dentro. Las luces fluorescentes, que ya estaban en mal estado, parpadeaban de manera irregular, lanzando sombras extrañas por las paredes. Cuando llegué a la puerta de la habitación 27, me detuve un momento. Había una sensación en el aire, algo que no podía identificar, pero que me inquietaba profundamente. La puerta estaba entreabierta, lo que no era normal. Sabía que la había cerrado durante mi ronda anterior y no había ninguna razón por la que estuviera abierta. El señor Hernández estaba sedado, no podía haberse levantado y mucho menos abrir la puerta por sí mismo. Sentí una punzada de incomodidad en el estómago, pero decidí ignorarla. Después de todo, era solo una puerta. Tal vez algún miembro del personal la había dejado abierta por error. Entré en la habitación y el frío se volvió aún más intenso. Las ventanas estaban cerradas, así que no había ninguna explicación lógica para esa temperatura. El señor Hernández yacía en la cama, dormido profundamente, con su respiración pausada y los monitores emitiendo sus pitidos rítmicos. Todo parecía estar en orden, al menos a simple vista. Sin embargo, algo estaba mal. Lo sentía en mi piel, en mis huesos. Ese tipo de sensación que no puedes explicar, pero que sabes que no puedes ignorar. El aire en la habitación era opresivo, y parecía vibrar con una energía que no pertenecía a este mundo. Me acerqué a los monitores, revisando los signos vitales del paciente, y fue entonces cuando lo noté. Una sombra, en la esquina de la habitación,
donde la luz de las lámparas no llegaba. Era una mancha oscura, apenas visible, pero lo suficientemente real como para hacer que mi corazón comenzara a latir más rápido. Intenté no mirar directamente, pero no podía evitarlo. Allí, en esa esquina, había algo. No era una sombra normal. Esta sombra no parecía proyectarse desde ningún objeto y tenía una forma, una presencia que se sentía consciente. No tenía rasgos definidos, no había un rostro que pudiera distinguir, pero sabía que me estaba mirando. Mi respiración se aceleró. Todo mi cuerpo me decía que debía salir de esa habitación, pero mis pies no se movían. Me sentía paralizado, atrapado por esa presencia oscura. Entonces, sin previo aviso, el señor Hernández, que hasta ese momento había estado profundamente dormido, comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron de golpe, y aunque estaban fijos en el techo, su expresión era de puro terror. Comenzó a murmurar algo, palabras que no pude entender, pero que me helaron la sangre. No se giró hacia mí ni hacia la sombra, pero su cuerpo se tensó como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Mi nombre es Isabel y llevo más de 15 años trabajando como enfermera en distintos hospitales. He visto más de lo que me gustaría recordar, personas entrando en urgencias en situaciones terribles, pacientes recuperándose milagrosamente de enfermedades devastadoras. Y también he tenido que despedirme de aquellos que no pudieron resistir. Sin embargo, hay algo que me sucedió hace unos años que me dejó marcada de por vida. En todos mis años de servicio, nunca había vivido una experiencia tan aterradora y perturbadora como la que ocurrió en un hospital rural donde trabajé durante un tiempo. Es una historia que, a pesar de los años, sigue viva en mi memoria, tan clara como si hubiera sucedido ayer. El hospital en cuestión estaba en una pequeña ciudad, apartado de los grandes centros urbanos, y eso significaba que recibíamos todo tipo de casos. La infraestructura era vieja, con pasillos largos y oscuros, paredes gruesas que parecían absorber la luz y una atmósfera cargada de una melancolía que a veces parecía opresiva. Muchos de mis compañeros hablaban sobre la historia del hospital, mencionando rumores de eventos extraños y sombras que se movían en los rincones, pero yo siempre fui escéptica. Pensaba que la fatiga y el estrés de trabajar tantas horas en ese lugar hacían que la imaginación de las personas volara. Sin embargo, lo que viví aquella noche cambió completamente mi perspectiva. Era invierno y el frío parecía colarse por cada rincón del edificio. Esa noche estaba de turno, como tantas otras, y la rutina parecía ser la misma de siempre. Pacientes ingresados, revisiones cada hora y un par de enfermeras más en la planta, atendiendo a los pocos que necesitaban cuidados constantes. La planta donde trabajaba estaba relativamente tranquila, y aunque me sentía algo cansada, todo parecía estar bajo control. Alrededor de las 10 de la noche, recibimos a un nuevo paciente, un hombre mayor de unos 70 años que había sido encontrado inconsciente en su casa. Lo trajeron los paramédicos, y desde el primer momento en que lo vi, algo en su semblante me inquietó. Su piel era pálida, casi grisácea, y aunque sus signos vitales estaban en un estado de deterioro, lo que más me impactó fue su rostro. Aunque estaba inconsciente, la expresión de su cara transmitía un terror indescriptible, como si hubiera visto algo tan espantoso que incluso en su estado, su mente no podía escapar del miedo. Los paramédicos, dos hombres experimentados, parecían inquietos cuando entregaron el informe. Uno de ellos, un hombre robusto y normalmente calmado, se me acercó antes de irse y me dijo algo que me dejó helada. «Ten cuidado con él», me dijo en voz baja. Cuando lo encontramos, había algo raro en su casa. Un frío que no era normal, y su rostro, no sé cómo explicarlo, pero parecía que había visto algo que no debería haber visto. No dijo más, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. El hombre fue ingresado en una habitación al final del pasillo, en una de las salas más antiguas del hospital. Aquella parte del edificio siempre me había incomodado. Las luces parpadeaban más a menudo que en otras áreas, y los pasillos siempre estaban un poco más fríos, como si algo drenara el calor.
Intenté no pensar demasiado en ello mientras lo acomodábamos, conectándolo a los monitores para asegurarnos de que estaba estable. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Mi compañera y yo revisamos a los pacientes en nuestras rondas habituales y todo parecía estar en orden. Sin embargo, cada vez que pasaba por el pasillo donde estaba el nuevo paciente, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. El aire allí se sentía más pesado, y aunque trataba de ignorarlo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Cada vez que pasaba por su puerta, sentía una especie de presencia, como si alguien, o algo, me estuviera observando desde dentro de la habitación. Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el hospital estaba sumido en ese silencio abrumador que solo se siente en las horas más oscuras de la noche, decidí hacer otra ronda. Me acerqué a la habitación del paciente y al llegar a la puerta, noté que estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado antes. Ninguno de los pacientes de esa planta podía moverse lo suficiente como para abrirla por sí mismos y tampoco recordaba haber visto a nadie entrar allí desde mi última ronda. El frío que emanaba desde el interior de la habitación era casi irreal. No era solo el frío típico de una noche de invierno. Este era un frío que se sentía antinatural, como si algo estuviera absorbiendo toda la energía del lugar. Entré en la habitación y el aire se volvió aún más denso. Las luces parpadeaban de manera irregular, proyectando sombras largas y deformadas en las paredes. El paciente seguía acostado en la cama, inmóvil, con el monitor mostrando un ritmo cardíaco lento pero constante. Me acerqué a la cama para revisar los signos vitales del hombre y mientras lo hacía, algo llamó mi atención. En la esquina de la habitación, donde la luz apenas llegaba, vi lo que en un principio pensé que era solo una sombra proyectada por el mobiliario. Pero entonces, la sombra se movió. No fue un movimiento brusco, sino un deslizamiento lento, como si algo estuviera acechando en esa esquina, observándome. El miedo se apoderó de mí en ese momento, pero intenté mantener la calma. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba viendo, diciéndome que probablemente era solo un efecto de la luz parpadeante, pero en el fondo sabía que no era así. De repente, el paciente comenzó a moverse. Su cuerpo, que hasta ese momento había estado completamente quieto, se sacudió violentamente y sus ojos se abrieron de golpe. No era un despertar normal. Sus ojos, aunque estaban abiertos, no parecían ver nada. Estaban fijos en el techo, y su boca comenzó a moverse, murmurando algo que no podía entender. Me acerqué rápidamente, intentando calmarlo, pero fue entonces cuando el ambiente en la habitación cambió de manera drástica. El frío, que ya era insoportable, se intensificó de una manera que me dejó sin aliento. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos irregulares y sentí como la piel se me erizaba por completo. Y entonces lo escuché. Era un susurro, suave al principio, pero que se fue haciendo más fuerte. No venía del paciente. No venía de ninguna máquina. Era una voz que parecía surgir de las paredes mismas. Era un sonido bajo, distorsionado, que no entendía pero que transmitía una sensación de profundo malestar. Mis manos comenzaron a temblar mientras intentaba controlar la situación. Llamé por el intercomunicador al médico de guardia, pero no obtuve respuesta. Intenté mantenerme concentrada en el paciente, que seguía murmurando con los ojos abiertos, pero cada vez que miraba hacia la esquina de la habitación, sentía que la sombra se acercaba un poco más. Podía sentirla, una presencia oscura, fría, que parecía alimentarse de la energía de la habitación. El paciente de repente giró la cabeza hacia mí y en ese momento me tomó del brazo con una fuerza que no hubiera creído posible en alguien en su estado. Sus ojos, que antes estaban vacíos, ahora estaban llenos de terror, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «No dejes que me lleve», murmuró con una voz apenas audible. «No dejes que me lleve». Un escalofrío recorrió mi columna. No entendía a qué se refería, pero su tono de desesperación me hizo dar un paso hacia atrás.
El susurro en la habitación se intensificó y la sombra en la esquina pareció moverse nuevamente, esta vez acercándose a la cama del paciente. Podía sentirla, esa presencia maligna que parecía estar acechando desde las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. El monitor cardíaco del paciente comenzó a emitir un sonido agudo, indicando que su pulso estaba cayendo rápidamente. Intenté todo lo que estaba en mi mano para reanimarlo, pero mis manos apenas respondían debido al frío. Era como si el ambiente entero se hubiera congelado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La sombra llegó hasta la cabecera de la cama y en ese momento, el hombre dejó de respirar. Mi respiración se aceleró mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que el paciente había muerto, pero lo que más me aterraba no era su muerte, sino la sensación de que algo lo había reclamado, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí que la sombra se desvanecía lentamente, pero la sensación de vacío en la habitación permaneció. Cuando el médico de guardia llegó, le informé de la muerte del paciente, pero no mencioné nada sobre lo que había visto o escuchado. Sabía que nadie me creería. Me quedé en la habitación mientras realizaban los procedimientos para llevarse el cuerpo, incapaz de apartar la vista de la esquina donde había visto esa sombra. El frío todavía estaba allí, y aunque la presencia parecía haberse ido, sabía que algo seguía acechando en las sombras de ese hospital. Desde esa noche, el hospital nunca volvió a ser el mismo para mí. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía que algo me observaba. Las sombras parecían moverse de manera extraña, y en más de una ocasión, escuché susurros en las paredes, siempre en ese mismo tono bajo y distorsionado. Nadie más pareció notar nada, o al menos, nadie quería hablar de ello. Pero yo sabía que lo que había visto y sentido esa noche era real. Sabía que el hospital escondía algo oscuro, algo que solo se manifestaba en las horas más silenciosas de la noche, cuando las luces comenzaban a parpadear y las sombras cobraban vida. Intenté evitar trabajar en esa ala del hospital tanto como pude, pero cada vez que me tocaba un turno nocturno, no podía evitar sentir un escalofrío en la nuca, como si algo estuviera esperando, acechando en las sombras, listo para aparecer de nuevo. Y lo peor de todo es que no sé si fue el último paciente en ser reclamado por esa presencia oscura, o si algún día volveré a presenciar algo similar, tal vez peor. Después de aquella noche en que el paciente falleció frente a mis ojos mientras una sombra oscura parecía reclamarlo, decidí que debía dejar de trabajar en ese hospital. Lo que experimenté esa noche fue tan aterrador y fuera de toda lógica que mi mente, por más que intentara buscarle una explicación racional, no podía procesarlo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando cada vez que caminaba por los pasillos sentía que algo invisible me seguía, que las sombras se movían de una manera que no debería ser posible. No era solo miedo lo que sentía, era una certeza absoluta de que algo muy oscuro, muy antiguo, se escondía en ese hospital, algo que no se conformaba con quedarse en las sombras, sino que reclamaba vidas. Pero mi salida no fue inmediata. A pesar de todo lo que estaba experimentando, tenía responsabilidades y no podía simplemente abandonar mi trabajo. Fue en ese periodo, mientras me preparaba para irme definitivamente, cuando las cosas tomaron un giro aún más siniestro. Las semanas que siguieron al incidente con el paciente que falleció fueron extrañas. Comencé a notar pequeños cambios en el hospital. Los pasillos parecían más oscuros, como si la luz no pudiera penetrar del todo en ciertas áreas, aunque las lámparas estuvieran encendidas. El aire se sentía más frío, más denso, como si algo invisible estuviera absorbiendo la energía del lugar. Las sombras ya no eran solo figuras borrosas en las esquinas de las habitaciones, sino que parecían moverse por su cuenta, deslizándose por las paredes, arrastrándose por los techos, acechando en los rincones donde la luz no llegaba. Lo más perturbador era que no era la única que se daba cuenta de esto. Una noche, mientras estábamos en la sala de descanso, escuché a algunas de las enfermeras más jóvenes hablando entre ellas en voz baja. Parecían nerviosas, casi aterrorizadas. Me acerqué, fingiendo que solo estaba buscando café,
pero escuché suficiente para saber que algo más estaba pasando. Una de ellas, una chica llamada Lucía, estaba llorando. Decía que había visto algo moverse en la habitación de uno de los pacientes más ancianos, algo que no podía explicar. Decía que había visto una sombra oscura salir de la pared, deslizarse por el suelo y detenerse a los pies de la cama del paciente. Cuando intentó encender las luces, la sombra desapareció, pero el paciente murió poco después, sin una causa aparente. El hospital estaba comenzando a desmoronarse. El personal, que antes se había mostrado escéptico ante cualquier cosa que no pudiera explicarse científicamente, ahora se comportaba de manera diferente. Había tensión en el aire, y aunque nadie hablaba abiertamente de ello, todos sabíamos que algo no estaba bien. Los susurros, los ruidos extraños y la sensación de ser observados habían comenzado a ser tan comunes que ya nadie los ignoraba. Muchos de mis compañeros evitaban ciertas partes del hospital, especialmente las salas más antiguas, donde las cosas parecían empeorar. Incluso las enfermeras más veteranas, que habían trabajado allí durante décadas, empezaban a tener miedo de hacer rondas solas por la noche. Una de esas salas antiguas era el ala oeste. Ese ala había sido cerrada hacía años por una razón que nadie parecía recordar claramente. Se decía que había sido por reformas que nunca se completaron, pero los rumores entre el personal sugerían que había habido incidentes extraños allí, mucho antes de que yo llegara. El ala oeste había caído en desuso, y aunque las puertas estaban cerradas con llave, siempre me daba la sensación de que algo acechaba detrás de ellas, esperando ser liberado. Y fue precisamente en esa ala donde tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Era un turno de noche particularmente tranquilo, o al menos así lo parecía. Me asignaron a la planta de cuidados intensivos, pero esa noche no había muchos pacientes ingresados. La mayoría de las habitaciones estaban vacías o con pacientes en estado estable, lo que me permitió tomarme unos minutos para relajarme. Me encontraba en la sala de enfermeras revisando algunos historiales médicos cuando la radio de emergencias emitió un sonido fuerte y distorsionado, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Al principio no le di importancia, pero entonces escuché una voz. No era clara, más bien era como un susurro bajo y distorsionado, pero lo suficiente para ponerme alerta. Me acerqué a la radio, tratando de captar lo que decía. La voz se desvanecía y volvía, como si estuviera atrapada entre frecuencias. Podía jurar que lo que escuché fue un nombre, pero no uno de los pacientes actuales. Era un nombre que me resultaba familiar por alguna razón, pero no podía ubicarlo. Después de un minuto de estática, la radio se apagó completamente. Sentí como un frío intenso me recorrió la columna vertebral. No era normal, algo estaba mal. En ese momento, recibí una llamada de Marta, mi compañera de turno, pidiéndome que la ayudara con un paciente en otra planta. Decidí dejar la radio de lado y me dirigí hacia la habitación donde Marta estaba. El paciente, un hombre de mediana edad, había comenzado a experimentar una arritmia severa, y mientras intentábamos estabilizarlo, las luces en el pasillo comenzaron a parpadear nuevamente. Era algo que ya nos estaba ocurriendo con más frecuencia, pero esta vez el parpadeo fue más prolongado. Las sombras que se formaban en las paredes parecían moverse de manera inquietante, como si estuvieran vivas. De repente, el monitor del paciente emitió un pitido agudo, y su ritmo cardíaco cayó en picado. Marta y yo intentamos reanimarlo, haciendo todo lo que estaba en nuestro poder, pero el frío en la habitación era casi insoportable. Mientras trabajábamos frenéticamente para salvar su vida, el susurro volvió, pero esta vez fue más fuerte, más claro. Era como si una multitud de voces estuviera hablando al mismo tiempo, pero ninguna en un idioma que pudiera entender. El paciente murió esa noche. Lo intentamos todo, pero parecía que nada funcionaba. Mientras cubríamos su cuerpo con la sábana, noté que Marta estaba pálida, mucho más de lo normal. Sus manos temblaban visiblemente, y cuando intenté hablar con ella, apenas podía responder. La dejé salir de la habitación para que tomara un respiro mientras yo terminaba de registrar el fallecimiento.
Pero antes de que pudiera hacerlo, algo captó mi atención. En la esquina de la habitación, justo donde la luz no llegaba del todo, vi una figura. Era más alta que una persona y no tenía una forma clara. Era una sombra, pero no una sombra proyectada por la luz. Esta sombra se movía, lentamente, como si estuviera flotando, y se dirigía hacia la cama donde yacía el cuerpo del paciente. Sentí como mi cuerpo entero se tensaba, el miedo me paralizó por completo. No podía apartar la vista de esa cosa, y mientras avanzaba, el susurro se intensificaba hasta volverse casi ensordecedor. De repente, la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que quedó fue aún más aterrador que el susurro. Las luces dejaron de parpadear y el frío comenzó a disiparse, pero yo sabía que lo que había visto era real. Algo había estado en esa habitación con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí que esa sería mi última noche en el hospital. Ya no podía soportarlo más. Había visto demasiadas cosas inexplicables y el miedo que sentía cada vez que ponía un pie en esos pasillos oscuros era insoportable. Al día siguiente presenté mi renuncia, pero lo que sucedió después me hizo dudar de si alguna vez lograría escapar del todo de lo que había ocurrido allí. El último día que fui al hospital para recoger mis cosas, el ambiente se sentía aún más pesado que de costumbre. Los pasillos estaban extrañamente vacíos, como si todos los pacientes y el personal hubieran desaparecido de repente. Me dirigí a la sala de enfermeras para recoger mis pertenencias, pero mientras caminaba por el pasillo que daba al ala oeste, escuché algo que me hizo detenerme en seco. El susurro. El mismo susurro que había escuchado tantas veces antes. Pero esta vez no era distante, no venía de los rincones oscuros ni de las paredes. Venía directamente detrás de mí. Sentí el aliento frío en mi nuca, como si algo estuviera justo a mis espaldas. Me giré lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar, y vi algo que me dejó petrificada. La puerta del ala oeste, que siempre había estado cerrada con llave, estaba entreabierta. Desde el interior se filtraba una luz tenue y el frío que emanaba de allí era más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Sabía que no debía acercarme, que debía dar media vuelta y marcharme de una vez por todas, pero algo me atraía hacia esa puerta. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia adentro. Sin saber muy bien por qué, me acerqué lentamente. La puerta crujió mientras la abría por completo, y lo que vi dentro me heló la sangre. El ala estaba completamente desierta, pero el aire estaba tan denso que me costaba respirar. Las sombras danzaban en las paredes, moviéndose de una manera imposible. No eran sombras naturales. Era como si fueran entidades en sí mismas, figuras oscuras que acechaban, observando. El susurro se hizo más fuerte, y entonces lo entendí. No era un susurro al azar. Eran voces. Voces que me llamaban, que me decían que entrara. Sentí una presión abrumadora en el pecho, una sensación de desesperación tan profunda que casi me derrumba. Sabía que si cruzaba ese umbral, si entraba completamente en el ala oeste, no saldría de allí. Fue en ese momento cuando escuché un grito. No era un grito normal. Era un alarido de dolor, de terror, algo que hizo que todo mi cuerpo reaccionara con pánico. Salí corriendo, sin mirar atrás, atravesando los pasillos como si mi vida dependiera de ello. Solo cuando llegué al vestíbulo principal me detuve, sin aliento, con el corazón a punto de explotar. Nunca miré hacia atrás. Salí del hospital y nunca volví. Desde entonces he intentado dejar atrás lo que ocurrió en ese lugar. He cambiado de ciudad, he conseguido otro trabajo, pero las sombras de ese hospital todavía me persiguen. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando el silencio es absoluto, escucho el susurro. Después de aquella aterradora noche en la que encontré a Lucas sin vida en el jardín y vi las huellas borrosas de niebla y de mi perro que ya no estaban entre los vivos, supe que algo oscuro y peligroso se había instalado en mi vida. No era una sensación pasajera de miedo, ni una impresión momentánea.
Era una certeza que me envolvía cada segundo que pasaba en esa casa. Sabía que lo que había experimentado en aquel hospital no se había quedado atrás, que las sombras y el frío que me habían seguido desde entonces habían encontrado una forma de manifestarse en mi hogar, atacando no solo mi cordura, sino también a los seres que más quería. El día siguiente a la muerte de Lucas fue un día sombrío. Aunque no quería permanecer en la casa ni un segundo más, me encontraba en una especie de trance, incapaz de reaccionar o tomar decisiones claras. Mis días comenzaron a desmoronarse en un ciclo repetitivo de ansiedad, miedo y agotamiento. Mis amigos, con quienes apenas hablaba desde que me mudé, comenzaron a notar algo raro en mis mensajes. Me enviaban textos y me llamaban, pero yo siempre encontraba excusas para no contestar. Sabía que si les decía lo que realmente estaba ocurriendo, no me creerían, o peor aún, me dirían que lo que estaba pasando era solo producto de mi imaginación. Yo misma había intentado convencerme de eso muchas veces, pero el terror en mi pecho me recordaba que lo que estaba ocurriendo era muy real. Después de perder a Niebla y Lucas, la casa se volvió más fría, más silenciosa. No era solo el vacío de la pérdida lo que me afectaba, sino la sensación de que algo había cambiado definitivamente. En las noches ya no podía dormir. Los ruidos que antes eran pequeños y esporádicos se habían vuelto más fuertes y constantes. Las paredes crujían, como si algo se moviera dentro de ellas, y el sonido del viento parecía más como un gemido que resonaba a través de los corredores oscuros. Me encontraba a menudo despertando de sueños perturbadores, con la sensación de que algo me estaba observando desde la puerta de mi habitación. Los susurros, esos mismos que había oído en el hospital, regresaron. Al principio, eran suaves, apenas perceptibles, pero con el tiempo se volvieron más insistentes. Podía escuchar las voces, mezcladas y confusas, como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo desde el otro lado de una barrera invisible. Lo peor de todo era que no solo los escuchaba en la casa. Incluso cuando salía, cuando iba al supermercado o intentaba distraerme caminando por los alrededores, siempre sentía esa presencia acechante. Era como si las sombras que habían invadido mi vida no se conformaran con habitar solo mi hogar, sino que me seguían a todas partes, manteniéndose a la distancia, esperando el momento adecuado para actuar. Mi casa, que antes había sido un refugio, se convirtió en una prisión. Durante el día, intentaba convencerme de que todo lo que estaba ocurriendo no era real, que eran solo las secuelas de mi experiencia en el hospital, un residuo de traumas que mi mente estaba procesando de manera incorrecta. Pero cuando caía la noche, esa lógica desaparecía, y lo único que quedaba era el miedo más puro, más visceral. Las sombras que antes solo veía de reojo comenzaron a hacerse más visibles, más claras. Eran formas que no tenían rostro ni cuerpo definido, pero que parecían adquirir una consistencia en la oscuridad. Podía verlas en las esquinas de las habitaciones, deslizándose por las paredes, y a veces, al abrir los ojos en medio de la noche, sentía que estaban más cerca de lo que debía soportar. Una noche en particular, me desperté abruptamente por un ruido que venía del corredor. Era un sonido suave, como un roce, pero se repetía de manera rítmica, como si alguien, o algo, estuviera caminando lentamente de un lado a otro. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me quedé inmóvil en la cama, tratando de escuchar con más atención, pero el sonido no se detenía. Era como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo del corredor, acercándose cada vez más a la puerta de mi habitación. Sabía que debía levantarme, que debía verificar si había alguien en mi casa, pero el terror me mantenía clavada en la cama, incapaz de moverme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, reuní el valor suficiente para levantarme. Tomé la linterna que guardaba en la mesita de noche y, con las manos temblorosas, me dirigí hacia la puerta. La abrí lentamente, con la linterna apuntando al corredor. No había nada. El corredor estaba completamente vacío, pero el aire estaba más frío de lo normal y esa opresión en mi pecho no se iba.
Caminé unos pasos hacia adelante, enfocando la luz hacia todas las direcciones, tratando de encontrar una explicación para lo que había oído. Y entonces, lo vi. Al final del corredor, justo en la esquina donde la luz apenas llegaba, había una figura. Era una sombra, pero no era como las que había visto antes. Esta sombra era más densa, más sólida. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirándome. O al menos, eso era lo que sentía, porque aunque no tenía ojos, podía percibir cómo su atención estaba dirigida hacia mí. No podía moverme. El miedo me congeló en el lugar. Solo podía mirarla, mientras esa presencia oscura parecía llenarlo todo. El susurro comenzó de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo un murmullo lejano. Era un sonido claro, que resonaba en mi cabeza, como si las voces estuvieran hablando directamente dentro de mi mente. No podía entender lo que decían, pero la sensación de amenaza era innegable. Sabía que si me quedaba allí un segundo más, algo terrible iba a suceder. No recuerdo exactamente cómo lo hice, pero de alguna manera encontré la fuerza para moverme. Corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Me arrojé a la cama, cubriéndome con las mantas como si eso pudiera protegerme de lo que sea que estaba acechando en la oscuridad. Pasé el resto de la noche despierta, temblando de miedo, incapaz de conciliar el sueño. Después de esa noche, las cosas comenzaron a desmoronarse más rápido. El comportamiento de mis mascotas había sido solo el principio. A medida que pasaban los días, comencé a sentir que la presencia en mi casa se hacía más fuerte, más audaz. Las luces parpadeaban constantemente y los ruidos en las paredes eran cada vez más frecuentes. Empecé a encontrar cosas fuera de lugar, objetos que yo misma había movido volvían a aparecer en lugares donde no los había dejado. A veces, podía escuchar lo que sonaba como pasos en el techo o en el ático, aunque sabía que no había nadie allí. Lo peor de todo fue cuando empecé a encontrar huellas. Un día, mientras limpiaba la casa, noté algo extraño en el suelo de la sala de estar. Era una marca, una huella borrosa, como si algo pesado hubiera pisado el suelo, pero no era una huella de zapatos ni de pies descalzos. Era más como una garra, alargada y deformada. Sentí un nudo en el estómago mientras me agachaba para examinarla más de cerca. No tenía ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo, pero mi mente inmediatamente recordó las huellas que había visto la noche en que encontré a Lucas sin vida. Esa misma semana, decidí que debía buscar ayuda. Intenté contactar a un par de amigos cercanos para contarles lo que estaba pasando, pero cuando lo hice, sus respuestas fueron previsiblemente escépticas. Nadie quería creer que algo sobrenatural pudiera estar ocurriendo. Las pocas personas a las que me atreví a contarles lo que estaba viviendo me decían que probablemente era estrés postraumático, que el dolor de haber perdido a mis mascotas estaba afectando mi percepción de la realidad. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que estaba ocurriendo en mi casa no era fruto de mi imaginación. Desesperada, decidí acudir a un sacerdote local. No era una persona especialmente religiosa, pero en ese punto estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Fui a una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad y hablé con el sacerdote, un hombre mayor con un aire tranquilo y sereno. Le conté todo lo que había pasado, desde mis experiencias en el hospital hasta la muerte de mis mascotas y los extraños fenómenos que habían comenzado a ocurrir en mi casa. El sacerdote me escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, él asintió lentamente y me dijo algo que jamás olvidaré: a veces, cuando la muerte ronda cerca, otras cosas aprovechan esa cercanía para cruzar hacia este lado. No todas las almas que partieron lo hicieron en paz. Aquellas palabras me helaron la sangre. Me dio una pequeña botella de agua bendita y me sugirió rezar cada noche, rociando los rincones de mi casa con el agua. Me dijo que, si la situación no mejoraba, podría acudir de nuevo a él para realizar una bendición más profunda en mi hogar. Me fui de la iglesia con una mezcla de alivio y miedo. Al menos alguien había tomado en serio lo que estaba pasando,
pero el hecho de que él también reconociera que algo podía estar mal en mi casa solo confirmaba mis peores temores. Esa noche hice lo que el sacerdote me dijo. Caminé por la casa con la botella de agua bendita, rociando cada habitación, cada rincón oscuro donde sentía que las sombras acechaban. Mientras lo hacía, el ambiente se sentía aún más pesado, como si algo invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. Los susurros no se detuvieron, pero ahora parecían más distantes, más apagados. Sin embargo, al llegar al final del corredor, justo frente a la puerta de mi dormitorio, sentí un golpe de frío tan intenso que me dejó sin aliento. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte proveniente del ático. Era un sonido que no había escuchado antes, como si algo pesado hubiera caído desde una gran altura. Mi corazón latía desbocado. Sabía que no debía subir allí. Sabía que lo que fuera que estaba acechando en mi casa había estado esperando ese momento. Pero sentí que no tenía otra opción. Si no lo enfrentaba ahora, nunca lograría deshacerme de ello. Subí lentamente las escaleras hacia el ático, sintiendo cómo la temperatura descendía con cada paso. El ático siempre había sido un lugar que evitaba, lleno de cajas y cosas viejas, pero esa noche se sentía como si estuviera entrando en un territorio desconocido. Cuando abrí la puerta del ático, el aire frío me golpeó con tal fuerza que tuve que detenerme para recuperar el aliento. En la penumbra, algo se movía. Mi nombre es Gabriel y llevo trabajando más de 10 años en un hospital antiguo, uno de esos edificios que parecen haber quedado atrapados en el tiempo. Es un lugar enorme, con paredes de ladrillo desgastadas, pasillos largos que parecen no tener fin y rincones oscuros donde la luz apenas llega. La mayoría del personal evita hablar de lo que sucede en las sombras de este hospital, pero cuando trabajas en el congelador, el lugar donde se guardan los cuerpos antes de que sean trasladados a la morgue o se realicen las autopsias, es difícil ignorar las historias que circulan por aquí. Lo que voy a contarles me ha marcado de una manera que ni siquiera puedo describir, y aunque muchos no me crean, sé que lo que vi fue real. El hospital está en funcionamiento desde hace más de 100 años. Era uno de los principales centros médicos de la región en su momento, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Nuevos hospitales más modernos fueron construidos, y este lugar empezó a caer en el olvido. Aunque todavía está en funcionamiento, la mayor parte del edificio está en desuso. Solo unas pocas salas siguen recibiendo pacientes, y gran parte del personal trabaja en condiciones que no son las más ideales. Pero el área del congelador, donde yo paso la mayor parte de mis turnos nocturnos, sigue siendo una de las zonas más inquietantes y, en mi opinión, más aterradoras del hospital. El congelador está ubicado en el sótano, lejos de las áreas principales del hospital. Para llegar allí, tienes que bajar por una serie de escaleras estrechas y mal iluminadas y pasar por largos corredores llenos de tuberías oxidadas y cables colgantes. Siempre hace frío allí abajo, y no solo por la temperatura del congelador. Es un frío que parece calarte hasta los huesos, un frío que no importa cuánto abrigo lleves puesto, siempre te deja temblando. Hay algo en el aire en ese lugar, una sensación de opresión, de que algo no está bien. El turno de noche en el congelador es solitario. Mi trabajo consiste en asegurarme de que los cuerpos estén debidamente etiquetados, llevar un registro de las entradas y salidas y ocasionalmente asistir al personal de la morgue cuando necesitan realizar una autopsia. Es un trabajo rutinario, pero con el tiempo comencé a notar cosas que no podía explicar. Al principio, eran solo pequeños detalles, ruidos extraños, como si algo se moviera detrás de las paredes. Sombras que parecía que se movían de manera extraña en el reflejo de las superficies metálicas de los compartimientos del congelador y la sensación constante de ser observado, aunque sabía que estaba completamente solo. Una de las primeras veces que noté que algo estaba realmente mal fue una noche en la que estaba solo en el congelador, revisando los registros de los cuerpos que habían llegado ese día. Había 4 cadáveres en total, todos provenientes de diferentes áreas del hospital.
Estaba verificando las etiquetas y asegurándome de que todo estuviera en orden cuando escuché un golpe seco que resonó en el pasillo exterior. Al principio, pensé que alguien del personal de limpieza o seguridad había pasado por allí, pero cuando salí a revisar, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, y el único sonido era el zumbido bajo de las luces fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente. Volví a entrar al congelador, un poco inquieto pero tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Sin embargo, poco después de sentarme de nuevo frente a los registros, lo escuché otra vez, un golpe, pero esta vez más fuerte, como si algo hubiera caído o alguien estuviera golpeando una puerta. Me levanté rápidamente, mirando a mi alrededor. Los cuerpos seguían en sus lugares, y no había señales de que alguien más estuviera allí. Pero el golpe se repitió, y esta vez venía claramente de uno de los compartimientos del congelador. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente al compartimiento de donde provenía el sonido. Sentía un nudo en el estómago y mis manos comenzaban a temblar. Cuando llegué frente a la puerta metálica del compartimiento, escuché el golpe nuevamente, mucho más claro esta vez. Parecía que algo, o alguien, estaba golpeando desde adentro. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme, diciéndome que era imposible que alguien estuviera vivo allí dentro. Sin embargo, no podía ignorar lo que estaba escuchando. Con manos temblorosas, abrí la puerta del compartimiento. El aire frío y denso me envolvió de inmediato. Dentro, yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad que había sido ingresado esa misma mañana. Su rostro estaba cubierto con una sábana y su cuerpo estaba completamente inmóvil. Todo parecía normal, o al menos tan normal como podía ser en un lugar como ese. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta y convencerme de que todo había sido mi imaginación, el hombre abrió los ojos. Retrocedí de golpe, mi respiración se aceleró y sentí como el miedo me invadía. El hombre, que estaba completamente muerto, me miraba fijamente. No era posible, no podía ser real. Parpadeé varias veces, esperando que lo que estaba viendo desapareciera, pero no lo hizo. Los ojos del cadáver seguían abiertos, sus pupilas fijas en mí, llenas de una expresión que no era de paz, sino de un terror indescriptible. Cerré la puerta del compartimiento de golpe, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Sabía que tenía que salir de allí, que no podía quedarme un segundo más en ese lugar. Pero cuando me di la vuelta para dirigirme a la salida, algo más ocurrió. Todos los compartimientos del congelador comenzaron a vibrar levemente, como si algo estuviera golpeando desde dentro de cada uno de ellos. El sonido era suave al principio, pero se fue intensificando rápidamente. Era como si los cuerpos estuvieran tratando de salir. El pánico me dominó por completo. Corrí hacia la puerta del congelador, pero antes de que pudiera alcanzarla, las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El frío en el aire se hizo aún más intenso, y aunque no podía ver nada, podía sentir la presencia de algo en la habitación conmigo. El sonido de los golpes continuaba, pero ahora estaba acompañado de un susurro bajo, una mezcla de voces que parecían provenir de todas partes, como si los muertos mismos estuvieran intentando hablar. Me quedé inmóvil en la oscuridad, tratando de escuchar con más atención. Los susurros eran incomprensibles, pero había algo en el tono, en la cadencia, que me llenaba de un miedo primitivo. No podía ver nada, pero podía sentir como algo se acercaba a mí, algo que no pertenecía a este mundo. Los golpes en los compartimientos seguían, cada vez más fuertes, como si las puertas de metal no pudieran contener lo que había dentro. Entonces, en medio del caos, escuché un ruido que nunca olvidaré, una puerta del compartimiento se abrió de golpe. El sonido del metal al rasparse contra el suelo fue ensordecedor en la oscuridad. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía aún más frío, y el susurro se transformó en una especie de lamento, un sonido tan profundo y gutural que parecía venir del mismo abismo. No me atrevía a moverme, pero podía oír como algo,
lo que fuera que hubiera salido del compartimiento, se arrastraba lentamente por el suelo hacia mí. El tiempo pareció detenerse mientras escuchaba cómo ese ser se acercaba cada vez más. No podía ver nada, pero sabía que estaba cerca. Sentí un golpe de frío helado en mi nuca y de repente una mano fría, rígida, se posó en mi hombro. El contacto fue tan real, tan palpable, que grité. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y salí corriendo hacia la puerta, tropezando con todo lo que encontraba a mi paso en la oscuridad. Abrí la puerta del congelador de un tirón y corrí por los pasillos del sótano sin mirar atrás, con el sonido de los susurros y los golpes aún resonando en mis oídos. No me detuve hasta llegar a la sala de descanso, donde me desplomé en una silla, temblando y jadeando. No podía creer lo que acababa de vivir. Miré el reloj, solo habían pasado unos minutos desde que había bajado al congelador, pero para mí había sido una eternidad. Después de esa noche, las cosas en el hospital cambiaron para mí. No fui capaz de volver al congelador sin sentir un miedo paralizante. Le pedí a mis supervisores que me reasignaran a otro turno, pero nunca les conté lo que había pasado. ¿Cómo podría hacerlo? Nadie me creería. Sin embargo, a veces escucho a algunos de mis compañeros hablar en voz baja sobre cosas extrañas que han ocurrido en el hospital, sobre ruidos en el sótano, sobre sombras que no deberían estar allí. Y sé que no soy el único que ha visto cosas que no se pueden explicar. Lo que ocurrió en ese congelador no fue un simple juego de mi mente. Algo se movió esa noche, algo que no debería estar en este mundo. Y aunque nunca he vuelto a trabajar allí, cada vez que paso por las escaleras que conducen al sótano, siento que algo me está mirando, esperando que baje una vez más. Después de aquella noche aterradora en el congelador, pensé que lo peor había pasado. Me convencí de que lo que había experimentado era una especie de alucinación causada por el cansancio, el aislamiento y el ambiente sombrío del hospital. Pero no importaba cuánto intentara justificar lo que había visto, una parte de mí sabía que lo que ocurrió esa noche fue real. Las sombras que se movían en la oscuridad, los golpes que resonaban desde los compartimientos y esa mano helada que sentí sobre mi hombro. No era mi imaginación. Había algo más en ese lugar, algo que se escondía en las sombras del hospital, y aunque traté de ignorarlo, no tardé en descubrir que lo peor estaba aún por venir. Después de mi solicitud para ser reasignado, me trasladaron a otros turnos en el hospital, pero de alguna manera siempre terminaba cerca del sótano, como si algo me atrajera de vuelta a ese lugar. Las semanas pasaron, y aunque intenté mantenerme alejado del congelador, mi trabajo me obligaba a cruzar esa área de vez en cuando. Cada vez que lo hacía, sentía esa misma opresión en el aire, ese frío antinatural que me recordaba lo que había experimentado aquella noche. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió en los meses siguientes. Una noche, mientras me encontraba en la sala de descanso revisando algunos informes, recibí una llamada de urgencia. Era del equipo de seguridad del hospital. Me dijeron que había un problema en el sótano, cerca del área del congelador, y que necesitaban que alguien del personal bajara para verificar. Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras. Todo en mí gritaba que no debía bajar, que no debía acercarme de nuevo a ese lugar, pero no tenía opción. El trabajo es el trabajo, y aunque el miedo me paralizaba, me levanté y me dirigí hacia las escaleras que conducían al sótano. Mientras bajaba por los escalones, el aire se volvía más pesado con cada paso. Era como si el hospital entero estuviera conteniendo la respiración. Al llegar al nivel del sótano, me detuve frente a las puertas del congelador. Las luces del pasillo parpadeaban, proyectando sombras largas y deformadas en las paredes, y el aire estaba tan frío que mi aliento se condensaba frente a mí. Tomé un profundo respiro, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón, y empujé las puertas. El interior del congelador estaba sumido en una penumbra inquietante. Aunque las luces estaban encendidas, apenas iluminaban el espacio, creando más sombras que luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras avanzaba lentamente, mis pasos resonando en el suelo de metal.
Todo parecía en orden, al menos a primera vista, pero la sensación de que algo estaba mal era imposible de ignorar. Me acerqué a los compartimientos del congelador, esperando no volver a escuchar los golpes que habían perturbado mi paz semanas antes. Mientras revisaba las etiquetas de los cuerpos, escuché un sonido. Era un susurro, muy bajo, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para detenerme en seco. Miré alrededor, pero no había nadie más allí. Sin embargo, el susurro continuaba, como si algo o alguien estuviera tratando de hablarme desde las paredes mismas del congelador. Intenté ignorarlo, diciéndome que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando me di la vuelta para salir del cuarto, el sonido se hizo más fuerte. Era un murmullo, lleno de angustia, como si decenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, solapándose unas sobre otras. El frío en la habitación se volvió más intenso, y sentí como mi cuerpo entero comenzaba a temblar. Sabía que debía salir de allí, pero algo me mantenía clavado en el lugar. Entonces, lo vi. Uno de los compartimientos, el mismo que había abierto aquella primera noche, comenzó a vibrar levemente. El sonido era apenas audible, como si algo rascara desde el interior. Me acerqué lentamente, el miedo apoderándose de cada uno de mis movimientos, hasta que estuve frente a la puerta. El susurro se intensificó, y aunque no podía entender las palabras, había una sensación de desesperación en esas voces, como si lo que estuviera detrás de la puerta estuviera atrapado, clamando por ser liberado. Con manos temblorosas, me incliné hacia la manija del compartimiento. Todo en mí gritaba que no debía abrir esa puerta, pero una fuerza invisible me empujaba a hacerlo, como si algo me estuviera manipulando. Cuando finalmente abrí la puerta, lo que vi dentro me heló la sangre. El cuerpo del hombre que había visto semanas atrás estaba allí, pero esta vez no estaba quieto. Estaba completamente deforme, su piel pálida y estirada, como si hubiera estado sufriendo un proceso de descomposición acelerada, aunque solo habían pasado unos días desde su ingreso. Sus ojos, que una vez se habían abierto para mirarme, estaban completamente hundidos en sus cuencas, pero algo en su postura me decía que no estaba en paz. El cadáver parecía retorcido de una manera antinatural, como si algo lo hubiera forzado a adoptar una posición imposible. Y entonces, cuando pensé que no podía empeorar, su cabeza se giró lentamente hacia mí. Mis piernas casi cedieron en ese momento. Los labios del cadáver comenzaron a moverse, emitiendo el mismo susurro que había escuchado antes, pero ahora mucho más claro, como si estuviera hablando directamente a mi mente. No entendía las palabras, pero podía sentir el dolor, la desesperación en cada una de ellas. Sentí que mis pies estaban pegados al suelo, como si no pudiera moverme, y el susurro comenzó a volverse ensordecedor. De repente, todas las luces del congelador se apagaron de golpe. La oscuridad fue total. No podía ver absolutamente nada, solo podía escuchar los susurros, que ahora parecían venir de todas partes. Mi respiración era pesada, cada inhalación costaba más que la anterior, y el frío en la habitación era tan intenso que sentía que mi piel se congelaba. Sabía que tenía que salir de allí, pero el pánico me impedía pensar con claridad. En la oscuridad, escuché algo arrastrándose por el suelo. Era un sonido bajo, como si algo estuviera raspando el metal del piso. El susurro continuaba, pero ahora estaba acompañado por un lamento, un sonido gutural y profundo que no podía haber sido humano. El aire estaba tan cargado de energía que parecía vibrar a mi alrededor, y en medio de ese caos, sentí algo rozar mi pierna. Fue en ese momento que mis piernas finalmente respondieron. Corrí hacia la puerta, tropezando con las esquinas de los compartimientos, sin poder ver nada. Podía sentir como algo me seguía, podía escuchar el arrastrarse de lo que sea que estuviera en la habitación conmigo, pero no me detuve. Atravesé la puerta del congelador, y justo cuando llegué al pasillo, las luces volvieron a encenderse. Me detuve un segundo, girándome lentamente para mirar hacia atrás, temiendo lo que pudiera ver. El congelador estaba en silencio.
Las luces parpadeaban suavemente y todo parecía estar en su lugar. No había rastro de las sombras ni del susurro. Pero lo que me aterrorizó más fue que, aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, la puerta del compartimiento del cadáver estaba completamente abierta y el cuerpo no estaba en su lugar. Después de esa noche, presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en ese hospital. Algo había despertado en el sótano, algo que no pertenecía a este mundo. Nunca le conté a nadie lo que vi o experimenté. ¿Quién me creería? Pero en los días siguientes escuché rumores entre el personal de seguridad. Hablaron de cosas extrañas que habían visto en las cámaras del sótano, sombras que se movían por su cuenta, ruidos inexplicables que parecían provenir de las profundidades del hospital. Dejé el hospital, pero el miedo nunca me abandonó. Incluso ahora, años después, sigo soñando con ese congelador, con esos susurros que llenaban el aire, y con las sombras que se movían en la oscuridad. A veces, en la quietud de la noche, cuando cierro los ojos, puedo escuchar esos mismos golpes y sentir el frío envolviéndome, recordándome que lo que sea que habita en ese hospital aún sigue allí, esperando, acechando en las sombras. Tras mi renuncia al hospital, pensé que finalmente había escapado de todo lo que me atormentaba. Creí que dejar el trabajo en aquel lugar sombrío y lleno de sombras sería suficiente para alejarme de lo que había experimentado en el congelador. Me mudé a otra ciudad, busqué otro trabajo y traté de dejar atrás las pesadillas que me seguían persiguiendo cada noche. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo cuando me di cuenta de que mi pesadilla no había terminado. Lo que sea que acechaba en ese hospital, lo que fuera que había despertado en las sombras del congelador, había comenzado a infiltrarse en la vida de mi familia. Y lo peor de todo es que no lo vi venir hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó de manera sutil. Pequeñas coincidencias que, en un principio, no parecían estar relacionadas con lo que me había sucedido en el hospital. Mi hermana, Lucía, fue la primera en notar que algo extraño estaba ocurriendo. Ella vivía a solo un par de calles de mi nueva casa y siempre habíamos sido muy unidos. Después de que dejé el hospital, comencé a visitarla más seguido para distraerme y hablar de cosas normales, intentando olvidar lo que había ocurrido. Durante una de esas visitas, mientras estábamos cenando en su casa, Lucía me mencionó algo que me hizo sentir un escalofrío. Últimamente he tenido pesadillas raras, me dijo entre bocados. Siempre sueño con lo mismo, un lugar oscuro y frío, como si estuviera atrapada en una especie de sótano. No sé, es extraño. El nudo en mi estómago se apretó. No había mencionado nada de lo que me había pasado en el hospital a mi familia. No quería preocuparlos ni sonar como un loco. Pero las palabras de Lucía eran tan cercanas a lo que yo había experimentado que me quedé paralizado por un segundo. Me limité a escuchar, intentando no reaccionar de manera exagerada. A veces escucho ruidos en el sueño, como si alguien o algo estuviera arrastrándose en la oscuridad. Es extraño, porque puedo sentir el frío en mi piel, como si estuviera allí de verdad, añadió. Intenté tranquilizarla, diciéndole que seguramente era estrés o alguna preocupación cotidiana. Pero lo que ella describía era demasiado similar a lo que había sentido en el congelador del hospital. La conversación me dejó inquieto, pero intenté no darle demasiada importancia. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí. En las semanas siguientes, otros miembros de mi familia comenzaron a notar cosas extrañas en sus propias vidas. Mi madre, que vivía a varias horas de distancia, comenzó a experimentar sucesos perturbadores en su casa. Me llamó una tarde, sonando preocupada. «Gabriel, ¿has notado algo raro últimamente?», me preguntó, su voz temblaba ligeramente. Le pregunté a qué se refería, intentando mantener la calma. «No quiero parecer loca, pero he estado escuchando cosas en la casa», continuó. «Por las noches, cuando todo está en silencio, escucho pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero anoche vi una sombra moverse por el borde de la puerta de mi habitación. Era,
algo que no podía ver claramente, pero estaba allí. No sé cómo explicarlo. Mi corazón se aceleró. Los pasos, las sombras, el frío. Todo sonaba terriblemente familiar. La presencia que había sentido en el hospital, la misma que me había seguido hasta el congelador y había llenado mi vida de terror, ahora estaba alcanzando a mi familia. Mi madre siguió hablando, cada palabra sumergiéndome más en la oscuridad que intentaba dejar atrás. Además, he empezado a tener pesadillas, dijo con voz temblorosa. En ellas, siempre estoy en un lugar helado, como una especie de sala subterránea. A veces escucho golpes, como si alguien estuviera tratando de salir de algún lugar. Esas palabras me impactaron profundamente. ¿Cómo era posible que mi madre, a kilómetros de distancia, estuviera describiendo algo tan parecido a lo que yo había vivido en el hospital? No podía ignorarlo más. La presencia que había sentido en el hospital, lo que sea que había despertado en las sombras del congelador, ahora estaba afectando a mi familia. Decidí que no podía quedarme en silencio. Esa misma noche, les conté a mi madre y a mi hermana lo que había vivido en el hospital. Les hablé de los susurros, de las sombras y de los extraños sucesos en el congelador. Mi madre y Lucía escucharon en silencio, sus rostros pálidos por el terror. No dijeron mucho, pero sabía que me creían. Había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y resignación, que me decía que lo que estaba ocurriendo no era coincidencia. Después de esa conversación, las cosas se intensificaron rápidamente. Mi hermana comenzó a ver sombras en su casa, especialmente en su dormitorio. Me llamó una madrugada, aterrorizada, diciendo que había visto una figura oscura de pie al pie de su cama. No tenía forma definida, solo una presencia imponente que la había hecho sentir un frío helado y una parálisis momentánea. Era como si algo estuviera observándola desde las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Al mismo tiempo, mi madre continuó experimentando cosas extrañas en su casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los electrodomésticos se encendían solos y, lo más perturbador, era que comenzó a encontrar las puertas y ventanas abiertas por las mañanas. Como si alguien hubiera estado merodeando durante la noche. Cada vez que intentaba cerrar la puerta de su habitación, escuchaba lo que describía como un susurro leve, algo apenas audible, pero que la llenaba de un miedo inexplicable. Fue entonces cuando supe que debía tomar medidas. Me sentía responsable por lo que estaba ocurriendo. Algo había escapado del hospital y había seguido mis pasos, como si lo que sea que estuviera en el congelador se hubiera pegado a mí, extendiéndose ahora a mis seres queridos. Contacté con un amigo de la infancia, Pablo, que siempre había sido muy supersticioso y había trabajado en investigaciones paranormales. Le conté lo que había estado pasando y, aunque al principio se mostró escéptico, aceptó ayudarme. Pablo vino a mi casa una noche, trayendo consigo todo tipo de equipos, cámaras, grabadoras de voz, sensores de movimiento. No quería pensar que la situación llegaría a ese punto, pero ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Juntos, decidimos intentar averiguar qué estaba sucediendo. Pasamos horas investigando la casa, pero al principio no encontramos nada. Todo estaba en silencio, como si las sombras se hubieran desvanecido en el momento en que Pablo llegó. Sin embargo, algo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Mientras revisábamos las grabaciones, comenzamos a escuchar un sonido extraño en una de las grabadoras que habíamos colocado en mi habitación. Era un susurro, suave al principio, pero que poco a poco se fue haciendo más fuerte. No eran palabras que pudiéramos entender, pero había algo profundamente perturbador en el tono. Era como si las voces estuvieran suplicando, o tal vez, tratando de advertirnos de algo. Justo cuando comenzábamos a analizar el sonido, las luces en la casa comenzaron a parpadear violentamente. Pablo y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros rostros. De repente, sentimos un golpe fuerte en el piso de arriba, como si algo hubiera caído con fuerza en una de las habitaciones. Corrimos escaleras arriba, y cuando llegamos a la habitación de mi hermana, la encontramos completamente desordenada.
Las sábanas estaban en el suelo, la ventana estaba abierta y el frío en la habitación era insoportable. En ese momento, escuchamos otro golpe, esta vez proveniente del pasillo. Al girarnos, vimos una sombra oscura al final del corredor. Era alta, más alta que cualquier persona, y no tenía forma definida, pero era imposible no sentir su presencia opresiva. El aire se volvió pesado, y sentí que apenas podía respirar. Pablo intentó avanzar hacia la figura, pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, la sombra desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando tras de sí un rastro de frío que nos caló hasta los huesos. Esa fue la última vez que vi a la sombra en mi casa, pero el daño ya estaba hecho. A pesar de que traté de proteger a mi familia, lo que sea que trajera conmigo desde el hospital los había alcanzado. Mi madre, mi hermana, incluso algunos de mis amigos comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes, siempre relacionadas con lugares oscuros y fríos, como el congelador del hospital. Las sombras ya no solo me seguían a mí, sino que parecían haberse extendido a las vidas de aquellos que me rodeaban. Pablo me dijo que creía que lo que habíamos enfrentado no era simplemente una presencia residual, sino algo mucho más antiguo y peligroso, algo que había encontrado una manera de aferrarse a nosotros a través del dolor. El miedo y la muerte que había visto en el hospital. Su teoría era que el congelador, por ser un lugar donde la muerte era una presencia constante, había atraído a algo que nunca debería haber sido despertado. Desde entonces, mi vida ha cambiado por completo. Vivo con el constante temor de que lo que sea que me siguió desde el hospital aún esté allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Aunque las manifestaciones se han vuelto menos frecuentes, el miedo nunca me ha abandonado. Sé que, en cualquier momento, las sombras podrían volver a aparecer. Y lo peor de todo es que sé que no solo yo estoy en peligro.